Buenas tardes a todos. Yo reconozco que venía a escuchar un tema que me pareció en la presentación bastante interesante y desconocido para mí, con lo que no haré más que darles la bienvenida y agradecerles a ambos la presencia en la mesa para que ellos nos cuenten un poco de qué va a ir esta jornada. La verdad que me parece un tema más que interesante, además muy vinculado al trabajo que se está haciendo desde la Reserva de la Biosfera. Yo creo que la psicología ambiental está perfectamente orientado hacia nuestros objetivos, que son los de disfrutar también de la naturaleza y vincularlo al ser humano. Yo, por la parte que me toca desde centros turísticos, desde luego tendremos una conversación, porque creo que hay muchas partes que podemos aprovechar para también utilizar esa psicología ambiental en conocer qué sienten o qué piensan la gente que nos visita en un espacio que principalmente los atrae por nuestra naturaleza y por la utilización de ella. Como saben, estos cafés científicos llevamos como 9 años haciéndolos. Empezaron en mayo hace casi 10 años y principalmente se invitó a la Reserva de la Biosfera a participar en estos cafés científicos y accedió, así que le damos las gracias a la Reserva de la Biosfera por esta acogida con los cafés científicos. Nosotros somos la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y nuestra intención es que haya divulgación científica. Para hablar de José Antonio Corraliza Rodríguez, pues voy a decir primero que lo conocí hace más de 20 años. Le seguía en un programa de radio que se hacía en Radio Nacional que se llamaba Reserva Natural. Lo dirigía en ese momento Joaquín Fernández y, bueno, pues yo disfrutaba muchísimo con él. Tengo que decir que yo ahora dirijo un programita muy, por desgracia, local, pequeñito, no es Radio Nacional, pero se llama El Jable al Malpey y hacemos lo posible por concienciar a la gente en temas de ecología. Yo soy una paciente de este señor. A ver cómo deciros, que soy una paciente porque mi angustia es terrible. Cada vez que veo una máquina que me arrasa una duna, una máquina que entra en una zona de costa y se lleva por delante pues un risco, pues es una angustia tremenda. Entonces, pues llamo mucho a José Antonio en ese programa para pedirle pues que me dé esos pasos para quitarme esa angustia. Y con él he aprendido muchas palabras como solstalgia, que luego nos explicará qué es solstalgia. Y también pues trastornos de déficit de naturaleza, ecofatiga, un montón de palabras que nos va a enseñar hoy. De José Antonio Corraliza hay que decir que es una eminencia en psicología ambiental, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que ahora da clases en Córdoba, le gusta moverse y de repente pues cambiar el paisaje. Y ayer veníamos en el avión y me venía hablando de la identidad. Y la identidad es nuestro paisaje. Y cada vez que destruimos el paisaje, destruimos nuestra identidad, ¿no? Y, bueno, su currículum me podría estar toda la tarde para comentarlo, así que simplemente voy a decir una serie de cosas, ¿no? Actualmente trabaja, como os he dicho, en Córdoba. Está en la Escuela de Psicología y Educación, ¿no? En el Departamento de Psicología y Educación. Hace poco ha publicado la versión española de la escala de empatía disposicional hacia la naturaleza. Luego, las resistencias psicológicas en la percepción del cambio climático, que eso me parece muy interesante, la naturaleza cercana como moderadora del estrés infantil. Y bueno, en 2016 sacó un librito sobre la conciencia ecológica y el bienestar en la infancia.
Durante muchos años ha estado dirigiendo y coordinando proyectos de I+D sobre la experiencia de la naturaleza emocional y otros sobre la experiencia de la emoción sublime en la naturaleza, que realmente esa emoción sublime es lo que sentimos en Lanzarote cuando vemos ese Timanfaya o cuando vemos el atardecer en cualquier esquina o cualquier lugar de esta isla. Y con esto yo le doy las gracias por venir, porque tenía 3 o 4 invitaciones este fin de semana y el pobre pues decía, pero coincide y tal. Pero lo convencimos para que viniera a Lanzarote y a Fuerteventura. Muchísimas gracias, José Antonio. Expresar mi agradecimiento por su asistencia. Bueno, con su permiso les voy a tutear, porque ya me cuesta trabajo pensar. Si encima tengo que pensar en usted, yo creo que ya sería un poco despropósito. Digo que muchas gracias por estar aquí esta tarde, una tarde maravillosa, una tarde típica probablemente de Lanzarote para vosotros. Para mí es una tarde exultante. Yo creo que hoy para mí ha empezado la primavera, verano, lo que sea esta estación que estamos teniendo. Y muchas gracias también a la Reserva de la Biosfera, a todas las entidades que han promovido este café científico, y especialmente a Sofía, que es verdad que la conozco desde hace mucho tiempo y es verdad que de vez en cuando me llama y es verdad que yo creo que no es mi paciente. Realmente, no sé, decía Platón que solo de la confusión nace la sabiduría. Pues yo creo que la confundo y por eso se va haciendo sabia, pero por la confusión, ¿no? Y yo quisiera, antes de empezar, explicar un poco la estructura de lo que he presentado. Tengo que deciros que he sufrido un gran trauma preparando esta conferencia, porque ella me dijo que preparara una presentación como de 25 minutos, aproximadamente 30, y yo intentaba cortar transparencias, ¿no? Y cada vez que revisaba la presentación lo que hacía era aumentarlas, ¿no? Entonces, mira, lo que sí tengo claro es que voy a intentar no convertirme en un vomitador de transparencias. Voy a ir planteando una serie de problemas y pasaré algunas muy rápidamente, otras no llegaremos, pero lo importante es que, y es por lo que os quiero agradecer vuestra presencia aquí, es que por un tiempo tengáis la oportunidad no de pensar en lo que yo digo, sino en cómo es nuestra relación emocional con la naturaleza. Mientras yo hablo, como además voy a miraros, que no está bien que se duerma uno, o por lo menos que se le note que se duerma, aprovechad para ir pensando cómo es vuestra relación emocional con la naturaleza. Luego, después de estos 30 minutos, 25 o 30 minutos, vamos a dejar un turno abierto para plantear problemas y hacerlo. Yo, o sea, mi confusión, mi angustia al hacer la presentación es que estaba pensando en el buffet del desayuno de un hotel, ¿no? Entonces, he preparado muchas cosas, pero afortunadamente para nuestra salud uno no come de todo, ¿no? Entonces, como más o menos tengo claro lo que hay, si en las preguntas surge alguno de los temas, pues recurriremos de nuevo a la presentación, si os parece, ¿no? Y la presentación básica que yo he preparado tiene 4 apartados. Uno, una pequeña introducción sobre qué es la psicología ambiental. No sé, cuando he entrado aquí me ha dado una... Luego, si queréis, hablamos de uno de los temas que tengo preparado, que es la nostalgia, pero no quiero empezar por ahí, ¿no? Porque hace unos 30 años, en el mes de noviembre, en este mismo sitio dábamos, el que ahora es catedrático de la Universidad Complutense y yo, y 2 personas más, un curso sobre psicología ambiental en Lanzarote, en este mismo sitio, ¿no? Y ha sido, ¿sabe?, como la Magdalena de Proust, ¿no? Entrar y venir el recuerdo de aquel curso, ¿no? Pero sí que quisiera empezar introduciendo, el primer punto sería en qué consiste el enfoque de la psicología ambiental, que tiene 3 grandes afirmaciones. El segundo, quiero presentar el papel de la naturaleza en nuestra vida con un interrogante fundamental, que es el que quiero que os planteéis. ¿Realmente nuestra relación con la naturaleza es fruto de una moda o es fruto de una necesidad? Esto es el argumento central del interrogante. Igual no consigo dar muchas respuestas, pero por lo menos que quede clara esta pregunta, que no tiene fácil solución.
En tercer lugar, me gustaría plantear, a mí cada vez me cuesta más hablar con ideas, pero sí con investigaciones, por eso quiero agradecer a la Agencia de Investigación Canaria, que mantenga este tipo de iniciativas. No es que nos den mucho dinero para investigar, pero algo nos dan. Y yo creo que una de las funciones básicas de un investigador es, en el formato que pueda y que mejor sepa, devolverlo a la sociedad, a los ciudadanos, ¿no? Y yo tengo que reconocer que en los últimos 8 años el Plan Nacional de I+D+I, bueno, y me alegro por ello, ha financiado 2 proyectos consecutivos sobre precisamente análisis psicológico de nuestra relación con la naturaleza, de los que yo he sido el IP, ¿no? Y la cuarta parte voy a intentar concluir algunas cosas especialmente sobre niños. He estado dudando hasta el último momento si introducir el tema de las personas mayores, que a mí no me importa llamar viejos. Para mí la palabra viejo no tiene una acepción despectiva, pero al final me he quedado con lo de los niños, planteando algunas cuestiones que quisiera sugerir aquí. Así que ya voy a mirar el reloj, no porque tenga prisa, si me veis mirarlo, es porque no quiero pasarme de estos 25 o 30 minutos, ¿no? Decía que hay 3 afirmaciones básicas en psicología ambiental. Una es esta. Primero, las personas hacemos los lugares, los edificios, y luego los edificios, las ciudades, los lugares nos hacen a nosotros. Esto tiene muchísimas implicaciones, pero nosotros creemos que controlamos todo. Creemos que somos los dueños del universo, ¿no? Y en realidad somos el producto. Aquella famosa frase orteguiana del yo y las circunstancias, que todo el mundo recuerda, ¿no? Es la esencia de esta afirmación, aunque esta frase está versionando a Montesquieu en El espíritu de las leyes, cuando Montesquieu decía, primero las personas hacen las leyes, luego las leyes determinan la manera de ser de las personas. Bueno, pues no sé si esto es cierto para las leyes, pero es cierto para los espacios. De hecho, el primer libro de psicología ambiental, que yo considero de psicología ambiental, se escribe hace 100 años por Guillermo Helpach, un autor alemán, y ¿sabéis cómo se llamaba? Se llamaba geopsique, una expresión que nos daría mucho que hablar, ¿no? Lo dejo ahí como un argumento para que, si lo estimáis oportuno, forme parte de vuestros pensamientos. La segunda frase importante tiene 2 derivadas que veis aquí, ¿no? Es que tiene que ver con el papel de las personas en relación con la crisis ambiental, con la crisis ecológica, como lo queramos llamar, ¿no? Con los problemas ambientales, ¿no? Es que hemos llegado a una situación en la cual yo creo que son ciertas estas 2 afirmaciones. Bueno, para mí son axiomáticas, que dicen los pedantes, ¿no? Es que primero que hay muchos problemas ambientales en la actualidad. Mucha gente se esfuerza en darles soluciones técnicas, por ejemplo, el cambio climático, que ha mencionado Sofía antes, y sabemos que no hay manera de encontrar soluciones técnicas a estos problemas, que la solución consiste en cambiar el comportamiento humano. Yo me acuerdo siempre de una frase que escribió Margalef en un artículo en El País, ¿no? En uno de sus brillantes libros. Ramón Margalef, el catedrático de ecología, que en paz descanse, ¿no? Escribió, hablando del reciclaje, cuando hubo el boom del reciclaje en España, un artículo que a mí me llamó mucho la atención porque me identifiqué con ella. Se llamaba Mi abuela tenía razón. Y decía, todas las campañas de reciclaje, y yo, que mi abuela realmente también hacía lo mismo, era la mayor recicladora del mundo, sin caer en el síndrome de Diógenes, ¿no? Te obligaba a recuperar todo. Y nosotros perdimos esa memoria y lo tenemos que recuperar. Si algo da valor, también un dato que leí recientemente en un artículo, ¿no? De todas las emisiones de gases que tienen efecto en el cambio climático, de todas las emisiones que tienen efecto que tienen influencia en el efecto invernadero y en el cambio climático, era un estudio de la Academia de Ciencias norteamericana. Casi el 60% de estas emisiones dependen de decisiones individuales que tomamos cuando compramos, cuando gastamos, cuando decidimos usar el coche. Y, por tanto, está bien que transfiramos la responsabilidad a las grandes agencias, a los gestores, que mucha culpa tienen, pero lo que está poniendo en cuestión esta crisis ecológica es nuestro estilo de vida.
Esta es la frase que a mí me gusta, por ejemplo, decir a mis alumnos de ciencias ambientales en la Autónoma, ¿no? Pero también es cierta la otra que me gusta más decir a mis alumnos de la Facultad de Psicología, es que cuando hay muchos problemas psicológicos, cuando una persona tiene problemas psicológicos, a veces estos problemas psicológicos solo tienen solución si cambiamos el ambiente en el que vive. Las dos frases tienen sentido, ¿no? Bueno, piensen sobre ello, a ver si es verdad o no. La tercera frase, que no tengo transparencia, está relacionado con algo que ha mencionado Sofía antes. Es que, lo voy a decir a lo bruto, es que somos los lugares que habitamos. Una parte de nuestra identidad son los lugares que habitamos. Y una parte importante de nuestra identidad tiene el mismo destino que los lugares que habitamos. Hablaremos de ello posteriormente. Pero los lugares son una extensión de nuestro propio yo y nuestra identidad es una manera a través de la cual internalizamos lo que vivimos en los lugares. Esto tiene algunas derivadas peligrosas, por ejemplo, aquellas versiones que los nazis hacían del carácter nacional, de que somos los mejores porque tenemos lo más guay, porque nuestro. Es verdad. De hecho, el libro de Helpak, que he mencionado anteriormente, mucha gente no lo considera, a pesar de su rigor, porque fue muy mal utilizado por los ideólogos nazis. Esto tiene una versión ahí un poco peligrosa, ¿no? de endogamia grupal o de contexto de hipersocialización identitaria, ¿no? Pero nos quedamos con eso, porque eso nos va a dar una versión también de algo muy importante. Si hay grandes problemas ambientales, no lo dudéis, hay también grandes problemas psicológicos. Y sin más dilación vamos a empezar cómo es nuestra relación con la naturaleza. Yo he hablado mucho, voy a plantear una experiencia que yo hacía con mis alumnos en Madrid, ¿no? Madrid tiene muchos inconvenientes, por eso yo me he ido, he necesitado un tiempo fuera de Madrid, pero tiene una gran ventaja, entre otras que está el Museo del Prado, que a veces lo utilizamos poco los profesores, ¿no? Yo montaba una actividad con mis alumnos para identificar patrones escénicos del paisaje en cuadros del Museo del Prado, que por cierto me llevaba una sorpresa. Los grupos didácticos del Museo del Prado no pueden ser de más de 30 personas, ¿no? Y a veces de los 30, igual 20 y tantos no habían ido al Museo del Prado desde que una vez les llevaron en el colegio en primaria o algo por el estilo, ¿no? Y entonces tuve la idea de hacer una recopilación de cómo se trataba y a partir de ahí inferir algunas connotaciones simbólicas. Concretamente, se me olvidaba esto también decir. Es verdad que los espacios naturales, por ejemplo, los que hay en Lanzarote, cualquiera, ¿no? La Reserva de la Biosfera, Isla Graciosa, mires por donde mires, son un gran punto de patrimonio natural. Pero no hay que olvidarse que también los espacios naturales son grandes escenarios socioemocionales, ¿vale? Entonces, decía que a partir de aquí empieza una recopilación que solo voy a poner una pequeña muestra sobre qué connotaciones tiene el árbol en la expresión artística, ¿no? Voy a poner solo algunas cosas que a mí me llaman la atención. Y vamos a ver cómo, algo muy importante, un apunte de que quizás la importancia que damos a los elementos naturales no son una moda, porque ya se la daban hace mucho tiempo. Por ejemplo, fijaros en este cuadro, que no sé si se reproduce bien, es un gran fresco que hay en la Basílica de la Santa Croce en Florencia, ¿no? Donde dicen que a Stendhal le dio el síndrome de Stendhal, ¿no? Que se puso malo de lo bonito que era, ¿no? Recordáis, ¿no? Este es un fresco que está en el refectorio, en el restaurante, iba a decir, en el comedor del convento, ¿no? Cuando vemos la focalización, vemos que hay un Cristo, lo cual es normal, hablando de un convento, ¿no? Pero no se dan cuenta que el Cristo está en una especie de cruz rodeada de una estructura arbórea, que cogiendo una estética muy del arte islámico, ¿no? Reproducía frases de la Biblia, ¿no? El árbol como algo vinculado a lo sagrado, ¿no? Fíjense en este otro, que es de la Basílica de San Petronio, Cristo está en una cruz, pero no está la cruz. Directamente la cruz es un árbol sin hojas, para dar la idea de... O la cantidad de vírgenes que han aparecido en árboles. O a veces el árbol, este es un cuadro del Museo del Prado,
que intenta representar los 4 elementos en una síntesis, el elemento central es el árbol, o el contacto y el paseo. Podemos hablar de esto también, los efectos psicológicos del paseo, de este fresco inspirado del siglo II después de Cristo, que habla del contacto, del tacto de la naturaleza, ¿no? El árbol es una fuente de estimulación óptima para nuestro funcionamiento psicológico. Luego veremos por qué. Pero también representa lo peor, ¿no? Dicen que cuando acabó la Guerra de los 30 años, una de las guerras primeras y más atroces que hubo entre lo que actualmente es Alemania y Francia, Luis XIV, que creo que fue el que la acabó, encargó a su pintor de cámara, que es Jacques Caillot, que hiciera un dibujo que recordara permanentemente los desastres de la guerra. Y representó un suicidio de grandes masas de gente colgándose de un árbol. Es muy impresionante, pero a mí me impresiona más este grabado de Goya, uno de la miseria de la guerra, ¿no? Donde, no sé si os dais cuenta, el paralelismo entre cuerpos rotos, árboles rotos. Pero también hay visiones más románticas, ¿no? Este cuadro, Carl Friedrich, que se ve mejor en la pantalla de la televisión, es culpa de mi escáner, ¿no? Está sacado de un libro que se llama Paisaje y Memoria. Carl Friedrich, y ahora escribiendo el título igual me he equivocado, no sé si se llama La Catedral de la Montaña o La Montaña de la Catedral, pero lo que hace es, no sé si lo podéis apreciar, es con los pinos, monta los pináculos de una gran catedral gótica, ¿no? Dando idea de la fusión entre lo sagrado de la catedral y lo sagrado de la montaña, ¿no? Por si hay dudas, no sé si se puede apreciar, pero aquí, por si lo dudaba alguien, pone una cruz también, ¿no? O bueno, la Sagrada Familia, ¿no? Que es una gran estructura arbórea, ¿no? Donde los pilares son troncos de árboles y que sujetan en la visión mística o mística de Gaudí, representan la techumbre, que es la protección de Dios, ¿no? Nos llevaría muy lejos solo para que pensemos que nuestra relación con la naturaleza va más allá de la moda verde. Y esto es lo que nos lleva a ver cómo es esta experiencia de la naturaleza, ¿no? Tengo aquí muchas transparencias que voy a pasar muy rápidamente, que recogen distintas investigaciones empíricas, ¿no? Pero la clave del impacto emocional que tiene la naturaleza en nosotros deriva de estas 4 grandes afirmaciones, ¿no? La naturaleza es lo imponente. De hecho, pensad en la cantidad de mitos y ideas religiosas en los que es indisociable la naturaleza de la deidad. Los picos de los Andes en la cultura aymara, cada volcán era un dios, no sé por qué. En todas las civilizaciones religiosas les daban por sacrificar doncellas, mujeres vírgenes y mujeres, ¿no? No sé por qué no podía ser otro ser vivo, ¿no? Tenían que ser, ¿sabéis? Para crear la ilusión de control del volcán siempre arrojaban periódicamente, había sacrificios humanos, ¿no? El sentido de lo imponente, lo sobrecogedor, eso es lo que hemos estudiado en el último, lo sublime, lo que nos hace sentirnos pequeños, pero además de sentirnos pequeños, inspirados. El segundo es la naturaleza como algo que tiene valor en sí mismo, independientemente de nosotros. El tercero es la fascinación. Para mí este es uno de los componentes básicos que explican la vinculación emocional con la naturaleza, ¿no? Había una cosa que de pequeño odiaba en la escuela, ¿no? Bueno, había muchas, pero una era los mapas ciegos, estos que tenías que poner el río, el río Miño, ¿no? Yo en Extremadura, y el Miño, te lo tenías que aprender visualmente, lo odiaba con toda mi alma. Nunca pude vengarme del sufrimiento que me ocasionaban los mapas ciegos, pero sí pude vengarme del otro sufrimiento, que era cuando, después de las vacaciones, el profesor te decía, escribe una redacción sobre estas vacaciones. Y yo decía, ¿pero qué le cuenta a este hombre? Si le contaba, no sé, para mí era una angustia terrible. Total, que hubo una temporada que yo, realmente a modo de venganza, cuando daba clase en el primer cuatrimestre a mis alumnos, al terminar, les decía, escribid una redacción sobre lo que más os ha impactado de todo lo que habéis visto este verano. Yo lo envolvía un poco con algunos referentes ambientales, ¿no? Pero en realidad era un acto de venganza profesional, ¿no? Y finalmente hacía un análisis de todo esto. La mayor parte de los sitios que recordaban, la mayor parte probablemente eran inconfesables, no me lo contaban a mí, pero de lo que contaban,
la mayor parte de los sitios eran referentes ambientales. Un atardecer, un amanecer, una tormenta, tenía que ver con la naturaleza. La fascinación está vinculada a esto. Es al impacto que tiene un estímulo que no te deja pensar en otra cosa. Y esto es muy importante, porque ahí vamos a encontrar las claves de los beneficios de la naturaleza. Cuando después del rollo que yo voy a contar aquí salgáis a la puerta y podáis ver el atardecer o simplemente el mar, veréis cómo se os limpia la mente de todo y de repente recuperas tu propio ser. Los psicólogos, esta es la fascinación, es como el sentimiento que tiene un enamorado que no puede pensar en otra cosa nada más que en la persona de la que está enamorado. Pues algo parecido ocurre a esto. Los psicólogos le llamamos la atención involuntaria. Yo ahora estoy pidiendo un gran esfuerzo de atención, que es atención involuntaria. De hecho, miro para decirle, atendedme, por favor, atendedme. Pero lo mejor de cuando uno está dando un paseo como el fresco romano que hemos visto antes es que en ese momento tú ahora miras una nube, luego te fijas en el canto de un pájaro o en el sonido del mar o de un arroyo. Esa atención voluntaria es la experiencia psicológicamente más equilibrada. Y finalmente, la naturaleza es el espacio en el cual descubrimos que no estamos solos, que vivimos en relación con otras formas de vida. Y ello nos lleva a una frase que escribieron uno de la gente de las que yo más he aprendido, que decía, la naturaleza la podemos... Hay muchas cosas, emociones que podemos simular. Incluso la naturaleza se ha intentado. En Madrid hay un parque temático que se llama Faunia, que ha tenido cierto éxito y, bueno, no deja de tener valor. Y reproducen tormentas tropicales y no sé qué, no sé cuánto, cerca de la M30. Pero no, la naturaleza como amenidad la podemos simular, pero como forma de descubrir la relación de nuestra vida con la naturaleza es insustituible. Y eso nos lleva, hay muchas investigaciones, de todas las que vengo aquí, solo voy a mencionar una evidencia empírica. Ya he dicho que yo últimamente me dedico más a investigación que a otra cosa, ¿no? Una vez hicieron un estudio en Estados Unidos con un grupo de personas, ejecutivos de estos, que vivían un programa, ¿cómo se llama?, de estos de desafío en la naturaleza, estancias de 15 días. Se lo pagaban la empresa para que se relajaran, ¿no? De todos los resultados de este estudio, que vivían en condiciones muy básicas, ¿no? Se les enseñaba a hacer un bivac, incluso había 2 días que se les daba una mochila con víveres, se les enseñaba a hacer un bivac y tenían que deambular 2 días por una especie de zona entre montaña y desierto, ¿no? que hay no muy lejos de San Francisco, creo recordar. Y ¿sabéis lo que más me llamaba la atención de este resultado? Una cosa que está marcado aquí, hay más resultados, ¿no? Uno, la minimización de los costes de adaptación. Esta gente era gente con vidas muy desordenadas, viajes, jet lags, alcohol y otras cosas que no se pueden mencionar ante este digno auditorio, ¿no? Y con vidas con trastornos de sueño, etcétera, ¿no? Resulta que a los 2 días de estar en esta experiencia que duraba 15 días, todo el mundo se dormía cuando anochecía y se despertaba cuando amanecía. Se reequilibraba el ritmo del sueño. Hay más cosas, ¿no? El sentimiento de unicidad con la tierra, etcétera, ¿no? Hay muchas otras investigaciones. Está, por ejemplo, sobre la experiencia de pasear por un bosque, donde aparecía una palabra muy importante aquí, que es misticismo, ¿no? Casi aparecía una relación mágica, ¿no? Y es verdad, los bosques, ¿no? Los bosques son la representación. Si recordáis, por no enrollarme mucho con esto, simplemente el cuento de Caperucita, el bosque es donde condensamos los grandes peligros que nos acechan, representados en el lobo, pero también la ternura y el acogimiento que supone la caseta de la abuela, ¿no? Y todo está en el mismo setting. Es algo muy... Bueno, nos llevaría muy lejos verlo. Y a partir de aquí surge ya explícitamente la pregunta que os quería hacer. ¿Es una moda? Me parece lo de la introducción a la película de Superman, ¿no? No era eso mi intención, ¿no? Es una moda, es un ornato, la naturaleza es una necesidad. Y en realidad es una necesidad, es un reflejo de la nostalgia del paraíso perdido, lo que técnicamente llamamos la hipótesis de la biofilia. Quería que esta palabra, dentro del universo de palabras que hay, no se me olvidara, ¿no? La biofilia quiere decir que nos gustan aquellos lugares, nos gustan y necesitamos aquellos estímulos
que han sido cruciales para la supervivencia. Es una visión muy darwiniana, muy evolucionista, pero es verdad, independientemente del aprendizaje que tenemos, a priori, ¿cuál creéis de estas dos fotos que gustará a más gente? ¿La de la derecha o la de la izquierda? No, no es que no tenga respeto por la opinión vuestra, pero no quiero vuestra opinión, sino vuestra opinión sobre la opinión de la gente. ¿Cuál le gustará a la mayor parte de la gente? La de lo verde, ¿vale? Y más en un país donde tenemos la estructura, hasta que se descubrió Lanzarote, que acabó con lo que se llamaba el paisaje prototípico alpino, ¿no? Que hasta nuestras abuelas tenían en el salón de su casa un cuadro de estos, una lámina de paisaje alpino, las fotos de Navidad, ¿no? Es verdad, es la que más nos gusta, pero no es insensato pensarlo. Porque la imagen es una foto de la cuenca alta del Manzanares, ¿no? Del Parque Nacional de Guadarrama ahora. Hay lo que se basa en un supuesto que es lo que llamamos la estética de la supervivencia. Nos gusta aquello que nos ha ayudado a vivir. Y como consecuencia de la importancia que ha tenido para nuestro proceso adaptativo, nos queda el regusto estético. Esta es una idea muy importante, que a mí me ha costado muchos disgustos explicar, porque yo, originalmente, mi mundo académico es la psicología social, que da mucha importancia a la cultura, a los grupos y tal. Y yo iba a los congresos y decía, no, este paisaje nos gusta, porque refleja una necesidad que hemos aprendido como especie. Utilizamos el mismo argumento que utiliza un pájaro cuando elige el árbol mejor del contorno para instalar su nido. Porque hay indicios de vida, la biofilia. La biofilia tiene dos derivadas. Una es la fitofilia, que no es ninguna degeneración sexual, es la preferencia generalizada por los paisajes con vegetación, y el otro es la hidrofilia, que es la preferencia generalizada por los paisajes con agua, frente a los paisajes sin vegetación y los paisajes sin agua. Esto tiene algunas excepciones y visiones complementarias. ¿Por qué? Porque agua y vegetación han sido cruciales para nuestra supervivencia, ¿no? En la exposición que hay en la Casa Amarilla, se llama, aquí en Arrecife, ¿no? Esta mañana he visto fugazmente una exposición sobre la memoria del agua y hay una frase que quisiera traer a colación aquí, ¿no? Con mucho trabajo se puede vivir sin amor, pero por mucho esfuerzo que hagamos no podemos vivir sin agua, como ha aprendido la gente de Lanzarote, la gente de Canarias en general y gente de otro sitio de España, ¿no? Y de otras latitudes, ¿no? Pues bien, esta idea de que lo necesario determina juicios estéticos que creemos que solo se vinculan con la cultura, pues lo veríamos al revés. Los cuadros que hemos visto del árbol antes no crean estética, reflejan el juicio estético que hemos aprendido como especie. Bueno, nos llevaría muy lejos. Esto se complementa también con una visión en la cual no solo evaluamos el paisaje por lo que hay, sino por la forma. Por ejemplo, estas dos fotos, esta teoría de J. Appleton, y el título que hay aquí es lo más importante, estética de la supervivencia. Nos gusta aquello que nos ayuda a sobrevivir. Y esto tiene muchísimas derivadas en otros aspectos de la... Nos gustan estos dos tipos de paisaje porque este de la derecha es un paisaje de panorámica y este es un paisaje recoleto, porque una especie frágil como la especie humana ha podido sobrevivir no porque se ha enfrentado a los peligros, sino porque ha podido lograr anticiparlos, por eso nos gustan las visiones panorámicas, o porque ha podido refugiarse o esconderse de estos peligros, porque ha podido ver y no ser visto. Nos gustan la cantidad de paisajes que hay. Yo ahora recuerdo Timanfaya, por ejemplo. Timanfaya, aparte del valor como un hito de la historia geológica que permite saber mucho y de la investigación, me gusta muchísimo por las formas que ha ido dando y no tanto por el contenido. Bueno, podemos luego hablar de esto. Y esto ya tiene que ver, vamos a entrar, voy a contar a partir de ahora solo voy a hablar de resultados de investigación, ¿vale? Esto forma parte de una investigación que hizo Roger Ulrich, que en algún momento nosotros intentamos replicar, ¿no? Se trataba de producir estrés en las personas, ¿vale? Inducir estrés. Y luego ver cuánto tiempo se tardaba en recuperar del estrés inducido. Para eso lo que hacíamos es, ¿recordáis cómo es la máquina de ergometría, la máquina de esfuerzo esta que se utiliza para el diagnóstico cardiológico? Te ponen los electrodos y te ponen a andar o a correr por una cinta, ¿no? Pues eso se hacía en este experimento. Se caminaba durante 10 minutos
o se corría, y entonces las constantes subían como consecuencia de un estrés fisiológico, ¿no? El estrés no es una respuesta inadecuada en nuestro organismo, es una respuesta muy importante. El estrés es una respuesta de alarma del organismo que nos permite, ante una amenaza, movilizar energías, ¿no? Es lo típico que uno dice: ojo, me llevo tal susto, corrí, que nunca creí que pudiera correr así. Es porque se producen unas descargas de neurotransmisores, de adrenalina, de otras sustancias que activan el sistema nervioso, ¿no? Pues lo que hacíamos aquí era producir este tipo de estrés. El estrés no es malo en sí. Lo que es peligroso para la salud es no gastar esas energías, que son normalmente minerales, que se descargan porque se quedan adheridos a los vasos sanguíneos y producen luego trombos y endurecimiento de las, etc. Pero sobre todo, el estrés no es malo en sí, lo que es malo es estar estresado durante mucho tiempo, porque eso es lo que produce perversos efectos y alteraciones en nuestro sistema vascular. Entonces, si encontramos un recurso para que después de estar estresado el estrés dure menos, es un gran recurso para la salud. No sé si se ve la lógica. Y este es el supuesto de este experimento. Se corría durante 10 minutos. Este gráfico es un indicador que refleja un indicador de actividad electrodérmica, se llama la conductancia de la piel, de temperatura, vinculada a la temperatura de la piel. Y después de estar 10 minutos corriendo, con los electrodos puestos, a la persona se le sentaba en una sala y se le ponía a contemplar no estos maravillosos grabados de César Manrique, estos dibujos no, sino murales, sino diaporamas, 3 tipos de diaporama, uno con escenas de naturaleza, otro con escenas de urbanismo duro, de viviendas, y otro incluso con viviendas y calles con coches, y en alguna versión incluso con sonido de tráfico, ¿no? Y fijaros el resultado, este es el indicador de conductancia de la piel. Cuando se contemplan escenas de naturaleza, en 7 minutos, lo veis aquí en el gráfico, estoy marcándolo con el puntero, prácticamente se ha recuperado el nivel previo a la inducción de estrés. Y en cambio, cuando se contemplan escenas de urbanismo duro o de calles con tráfico, en 7 minutos se está a la mitad del proceso de recuperación. Esto es muy importante porque es demostrar que la naturaleza nos ayuda a recuperarnos de procesos de estrés. Estos son los datos de conductancia de la piel. Normalmente, ya que utilizamos el polígrafo tiene 4 canales, conductancia de la piel, tasa cardíaca, pulsaciones, y lo aplicamos en los otros y se ve igualmente. Esto, por ejemplo, para las pulsaciones, ¿veis? Cuando se contemplan escenas de naturaleza, lo podéis apreciar aunque el gráfico sea muy pequeño. En 4 minutos ya prácticamente se ha conseguido la reducción significativa del estrés inducido. Esta es la tensión muscular, no la arterial, que es otro patrón, donde en 4 minutos es lógico porque pulsaciones están coordinadas. En 4 minutos cuando se contempla con escenas de naturaleza y cuando se contemplan escenas de tráfico y de urbanismo duro, incluso llega a subir. Y esta es la función de tasa cardíaca, que refleja la misma función. Esto es muy importante porque demuestra la relación estrecha que hay entre la estimulación natural y la salud y el bienestar. No el bienestar solo de qué a gustito estoy, sino qué bien estoy. Y esto es lo que llamamos efecto recuperador de la naturaleza. A lo mejor no os suena mucho este buen señor. Se llama Frederick Law Olmsted. A mí me hizo mucha ilusión porque yo hubo una temporada, perdón por esta alusión personal y biográfica, pero es que, no sé, me siento tan bien en Lanzarote que casi creo que os conozco de toda la vida, ¿no? Y os felicito porque no me hayáis tenido vosotros que conocer a mí, ¿no? Pero una temporada yo fui adicto a Pasapalabra, ¿no? Y uno de los momentos más felices cuando yo veía Pasapalabra era una vez que salió este autor y yo creo que solo lo sabía yo, ¿no? Sí, no sé, el guionista se debió... Igual no os suena, ¿no? Pero sí que os suena su gran creación, que es el diseñador de Central Park, en Nueva York, ¿no? Cuando él hizo la memoria para convencer a la autoridad portuaria de que Manhattan necesitaba ese gran espacio, escribió esto en 1865. Dice, porque los escenarios naturales permiten emplear la mente sin fatiga y así ejercitarla. La tranquilizan y la hacen revivir. Y así, a través de la influencia de la mente sobre el cuerpo, consigue el efecto de una refrescante recuperación y revigorización del sistema total del organismo. Un psicólogo lo podría decir con más precisión, pero nunca con más claridad. Esto es lo que estaba intentando demostrar el experimento anterior. Y ya Olmsted, que no solo creó Central Park, creó otros muchos espacios, ¿no?
cuando intentaba conseguir que le apoyaran para crear Central Park, aducía este argumento. Bueno, hay muchos más datos, aquí hay una definición. Yo voy a dejar esta presentación de en qué consiste la restauración del equilibrio psicológico. Básicamente hay un gran dilema, ¿no? que es que, bueno, cuando olvidéis todo lo que yo os he contado, no os olvidéis de esta curva, una curva en U invertida o en V invertida, ¿no? ¿Cuál es el óptimo de bienestar? El óptimo de bienestar es aquel lugar en el que no hay ni mucha estimulación ni poca. El óptimo de bienestar se consigue con un nivel intermedio de estimulación, lo que se llama el óptimo nivel de estimulación. Y resulta que el óptimo nivel de estimulación se consigue cuando estamos en contacto con entornos naturales o abiertos, etcétera, ¿no? Esto tiene muchísima importancia y voy a ir directamente, ya que hay una descripción muy detallada de los mecanismos neurológicos, psicofisiológicos y cognitivos de la restauración, pero voy a poner este otro experimento que es muy interesante. Era un experimento en un hospital. Era un hospital tipo libro, ¿no? De esto sabéis que hay un edificio y otro edificio que están como en una V. Entonces, eso implica que hay ventanas de las habitaciones que dan a la fachada del otro edificio y otras que daban al espacio exterior, que era un jardín, ¿no? Se hizo con pacientes operados de vesícula, que es una operación, bueno, los quirófanos los carga el diablo, como sabéis, ¿no? O sea, en principio es una operación que en el protocolo no es una operación grave, ¿no? Y se analizó comparativamente el posoperatorio de pacientes cuyas ventanas daban a la fachada del otro edificio y otros que daban al jardín. Bueno, veis un poco la estructura, ¿no? Los resultados que se manejaron fueron que las personas cuyas ventanas daban al jardín tenían estancias posoperatorias más cortas, pedían menos analgésicos. Y esto es lógico porque estaban más distraídos, un problema de atención. Tenían menos complicaciones. Y yo esto me lo puedo explicar, pero lo que no me podía explicar era el último resultado. Y además tenían una opinión más favorable, tenían menos comentarios negativos sobre la asistencia que habían recibido del personal auxiliar y de enfermería, ¿no? Lo cual está muy bien. Es decir, que había sido más grata la experiencia. En una operación y comparando opiniones de gente que tuvo posoperatorios clínicamente comparables, ¿no? ¿De acuerdo? Hay muchos estudios de este tipo, ¿no? Por ejemplo, cuento uno que es muy fácil de imaginar, ¿no? Y que es un estudio muy reciente que hemos publicado hace poco en un handbook internacional un capítulo sobre estas cosas, sobre salud y estimulación de la naturaleza, con un autor sueco que se llama Terry Hart, que debo mencionarlo porque es uno de los autores que más ha trabajado esto. Y Terry Hart hizo un experimento con gente que está en call centers de estos y que están atendiendo llamadas y además están metiendo datos. Entonces, esta gente tenía un trabajo muy absorbente, ¿no? Por teléfono metiendo datos y tenían periodos de descanso que no era por humanitarismo de los empresarios, era porque sabía que la curva de la atención decae inevitablemente cada hora y media. Por eso esta conferencia voy a intentar ya ir acabando, ¿no? Y cometían muchos errores. Entonces tenían un break, un descanso, en una sala como esta más o menos, ¿no? Entonces lo que hizo fue un artefacto experimental, dividió la sala con una diagonal y había gente que tenía el descanso contemplando un bosque de estos maravillosos de árboles monumentales que tienen en Suecia, ¿no? Y la otra parte era gente que tenían el mismo tiempo de break y el mismo café y todo esto, pero en la parte que no tenía vistas a ningún sitio, ¿no? Y vio que en la hora y pico siguiente, la gente que había tomado el break en la parte sin contemplación de escenas naturales, cometían más errores en los datos que introducían o atendían, tenían más problemas para atender las llamadas que les correspondían a su trabajo. Es otra manera de ver lo mismo, pero quiero contarlo con ejemplos. No solo, a mí esta mañana le comentaba aquí, ¿no?, que cada vez creo menos, no importa lo que yo deseo como las mises, la paz del mundo. Pero lo importante es lo que yo pueda demostrar. No sé si entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y esto lo puedo demostrar con datos, ¿no? Y aquí es donde hicimos un estudio específico sobre el trastorno por déficit de naturaleza con niños, que ya es lo último, me estoy pasando. El trastorno por déficit de naturaleza no quiero que lo contempléis como un término, otro psicólogo que está intentando psicopatologizar la vida cotidiana y asustarnos y que vayamos a la consulta. No es esa la idea.
El trastorno por déficit de naturaleza para mí es una expresión que no es mía, es de Richard Loeb, un divulgador científico, y que yo la recupero porque tiene mucha función de enganche, a pesar de este inconveniente. No quiero psicopatologizar la vida cotidiana, porque como la psicopatologicemos va a haber una farmacéutica que invente un fármaco para el trastorno por déficit de naturaleza y te dé dosis de una alga milenaria que no sé qué, que te hace compensar. No, por Dios, no es esa la clave. Lo que sí refleja es un mal ajuste de nuestro estilo de vida, y eso es lo que me hace a mí recurrir a este concepto, formando parte de algo que llamamos las enfermedades psicoterráticas, de las cuales hay dos. Una es el TDN, el trastorno por déficit de naturaleza, no veis que he puesto comillas, tenía que haber puesto media docena de comillas. Y el otro es la solastalgia, que lo vamos a ver fugazmente. La solastalgia, ya que lo ha mencionado Sofía antes, es el trauma que te produce ver que algo que ha formado parte de tu entorno habitual se degrada, bien por causas tecnológicas, por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, es el malestar inducido por el deterioro mental. Es una idea muy reciente que yo he intentado aplicar en España, ¿no? Y que se debe a Glenn Albrecht, que es un psicólogo australiano que lo descubrió en una comunidad en el entorno de Sydney, pero en el entorno de Sydney igual sea 300 kilómetros de Sydney, yo no logro localizar exactamente dónde, una pequeña comunidad aborigen que fue invadida por una multinacional que había descubierto que allí había un mineral muy importante para estas cosas de los móviles, o una cosa de estas, ¿no? Y estuvo como 15 o 20 años, pagó muy bien, pero hizo un daño inmenso. Y a partir de esos 15 años, la comunidad de aborigen nunca volvió a ser la misma. Empezó a observar trastornos. Solastalgia quiere decir esto, el dolor que te produce la degradación del hogar, que puede ser por una causa de este tipo o por una sequía pervasiva, o esto que yo creo que es la imagen de esta minería, o por un incendio, ¿no? Recordad en el verano los incendios, ¿no? Los reportajes estos que dan los periodistas, después de hablar de esa expresión que a mí me gusta mucho, de se utilizaron tantos medios aéreos, ¿no? No sé, siempre ponen la alcachofa a alguien, ¿no? Yo recuerdo en mi tierra, en Extremadura, hubo un incendio muy brutal en Montánchez, bueno, y aquí en Canarias lo he sabido también, pero recuerdo la imagen de una señora llorando, diciendo, nunca, jamás volveré a conocerlo como era, porque ya no me da tiempo, lo que se había quemado, ¿no? Este es el trauma, ¿no? Y que tiene que ver con ese aspecto de la identidad. No solo nos duele la naturaleza, nos duele porque mucha parte de lo que nosotros somos, de las emociones que hemos vivido, las hemos guardado en ese sitio y nos han quemado el armario donde hemos guardado nuestras emociones. Tiene muchas derivadas, no me voy a insistir mucho en ello, pero afecta al sentido del lugar y a las emociones asociadas, al nivel de bienestar existencial, a los sentimientos de control y algo muy importante, que está muy poco estudiado, que es el déficit de futuro. Cada vez más, una de las cosas que más me preocupa y que los psicólogos deberían estudiar con más detalle, es la vida de aquellas personas que creen que en un momento determinado ya se ha acabado todo. Y a veces está vinculado con esta sensación de que ya se ha destruido todo lo que me rodea, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a seguir con el trastorno por déficit de naturaleza en niños. Este es el libro de Richard Loeb, donde aparece el término, pero Richard Loeb es un divulgador, no es un investigador, ¿no? Muy buen divulgador. Se llama El último niño en los bosques, ¿no? Y habla del principio de la extinción de la experiencia. Resulta que estamos educando a los niños en el manejo de toda la tecnología posible, pero sobre todo en interiores. Es una vida constreñida. Y yo a mí, fijaros, me llamó esto la atención. El libro de Loeb está ahí, es lealtad, es honestidad, es decir, el término es de ahí. Pero lo que hizo a mí acuñarme esto fue la lectura de un artículo de unos pediatras norteamericanos. Estoy empezando a estresarme por el tiempo, pero bueno, espero. Que se llama Richard McCurdy y colaboradores, ¿no? Estos artículos publicaron un artículo en el año 2010 en una revista muy importante de pediatría norteamericana que empezaba con una frase sobre los riesgos de salud infantil en los países ricos. No estamos hablando de los niños que viven en un país africano con hambrunas, guerras y señores de la guerra, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, Europa, ¿no? Y empezaba con la frase, es posible que estemos en una generación en la cual los niños de ahora tengan una esperanza de vida inferior a la de sus padres. ¿Por qué? Hablaba de 4 grandes problemas de salud.
En primer lugar, el incremento de las tasas de obesidad. No voy a abrumar con datos, pero vamos, es que es ostentoriamente visible, como decía el otro. En segundo lugar, el incremento de la tasa de personas afectadas por enfermedades neumónicas y respiratorias, particularmente el incremento del asma infantil, que una parte se debe a la contaminación, pero otra parte se debe también al hecho de que la falta de ejercicio físico y de actividad física entorpece el desarrollo de nuestra capacidad pulmonar. Una tercera patología es el incremento de las tasas de personas afectadas por la hipovitaminosis D o los déficits de vitamina D, que es muy importante la vitamina D para el funcionamiento general del organismo, del sistema tiroideo, etc. Por cierto, yo intenté buscar estudios sobre epidemiología de los déficits de vitamina D en España y solo encontré uno en La Laguna, con universitarios, en La Laguna, en Tenerife, y los datos eran increíbles. Era una muestra, a lo mejor era muy pequeña, pero casi un 40% bueno, claro, La Laguna es que tiene un clima un poco raro, la verdad, pero era de la Universidad de La Laguna, sería de toda la isla de Tenerife, ¿no? En Tenerife, casi un 40% de universitarios tenían déficit de vitamina D. Y sabéis cómo se capta la vitamina D, ¿no? Por el sol. Y el último problema que afectaba a los niños era los TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tiene que ver con la búsqueda de un óptimo nivel de estimulación. Estos 4 grandes problemas de salud reflejan un estilo de vida, y ese estilo de vida se ve perfectamente etiquetado con la expresión trastorno por déficit de naturaleza, porque los 4 grandes problemas tienen que ver con el desarrollo de actividades en interior, etcétera, etcétera. Y hay muchas investigaciones que muestran, aquí hay datos de esto, de estas patologías, pero están muy ligados a los procesos de urbanización. Y ojo, la urbanización no es solo Madrid, Nueva York, Ciudad de México, Calcuta y Río de Janeiro. De vez en cuando, aunque no sea por mucho rato, se puede ser marxista, de Carlos Marx, y Marx era muy sabio cuando escribía, sobre todo cuando intentaba explicar el pasado. A lo mejor no fue tan sagaz prediciendo el futuro, ¿no? Pero él decía, siempre ha habido ciudades y pueblos, pero en la antigüedad y en la actualidad. Pero en la antigüedad había ciudades y pueblos, pero las ciudades imitaban las zonas rurales. Y no tenemos que ver nada más que nuestras ciudades medievales, por ejemplo, en la península o aquí, muchas de ellas imitaban grandes poblachos. En la sociedad industrial, decía Marx en 1857, en la sociedad industrial, en la sociedad actual, decía él entonces, hay también ciudades y pueblos, pero a diferencia de en la sociedad antigua, aquí los pueblos intentan imitar a la ciudad. En algún artículo yo esto lo he llamado la urbanización de la mente. No solo se urbaniza el espacio, se urbaniza la manera de pensar. Y hace poco yo tuve que escribir un informe para el Comité Hábitat de Naciones Unidas y no tenía tiempo, me lo habían encargado muy tarde y yo había procrastinado mucho, ¿no? Lo había dejado para el final y no tenía tiempo para estudiarlo. Y llamé a un catedrático de urbanismo y le dije, por favor, ¿me puedes decir un argumento de cuál es el tamaño a partir del cual consideramos en España un asentamiento humano ciudad? Y dijo, todos son ciudades, me dijo él. Bueno, no te lo va a creer nadie, te va a pensar que no lo has pensado mucho. Di que a partir de 2.000 habitantes. Cualquiera, me dijo él, y puedo dar el nombre, es José Fariño, un prestigioso catedrático de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, ¿no? La ciudad se lleva adentro. Pues la ciudad está muy vinculada a todo esto y al estilo de vida, ¿no? Y tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, de todas estas cosas hay una que a mí me llama mucho la atención. El déficit de atención, la obesidad, la falta de creatividad y curiosidad, la falta de conexión e identidad con el entorno, el escaso sentido de la comunidad, nos aislamos, ¿no? Y una cosa que llamamos analfabetismo natural. El analfabetismo natural es algo que yo descubrí, ¿no? Haciendo evaluación de programas de educación ambiental en la Sierra de Guadarrama, ¿no? La verdad es que era impresionante, ¿no? En la Sierra de Guadarrama, y aquí seguro que también, si hay alguien que haya trabajado como monitor de educación ambiental, le ha pasado esto, ¿no? La Sierra de Guadarrama es un paraje magnífico que tiene es un gran lujo para Madrid, a 45 minutos de la Plaza de España, de la Gran Vía. Te encuentras el Pico de Peñalara y lo que sea y tal, ¿no? Y no quiero vender esto porque lo que quiero es para que entendáis un poco el escenario. Entonces llevaban a los niños a un tren antiguo, de los primeros trenes que se hizo en España, que se mantenía como un aula de naturaleza, alguno de los vagones, ¿no? Y entonces estábamos en el Pico de Peñalara, que es una altitud de aproximadamente 2.500 metros, más o menos, ¿no? Y hacía un viento ululante, ¿no?
Y los niños no, yo les dije, a ver, intenté que se callaran, vamos a escuchar, ¿oímos algo? No oían nada, en serio, el viento era ululante. Saqué una grabadora que llevaba y lo grabé, ¿no? ¿No oís nada? No. Les puse la grabación y dice, sí, el viento, ¿no? Es un fenómeno de sordera psicológica, es un ejemplo de analfabetismo natural. Perdemos capacidad no de sentir la estimulación natural, sino de reconocer la estimulación natural. Es como yo creo que os podrá estar pasando a algunos de vosotros que con tantas palabras que digo ya desconectan, ¿no? Bueno, los psicólogos llamamos a esto sordera psicológica. Tú lo escuchas pero no lo procesas, ¿no? Y era lo que les pasaba eso. Y pasa con más cosas. Solo iban buscando lo que el monitor les había dicho, nidos y agua, y sonidos de agua. Entonces todo lo demás era, ¿entendéis el concepto de analfabetismo natural? Bueno, esto es muy importante, hay más consecuencias aquí, pero voy a contar la investigación que nosotros hicimos. En este caso, con Silvia Collado, está incluida en ese libro que ha mencionado. Luego pondré una transparencia, que es la propaganda del libro, ¿no? Pero queríamos hacer un estudio con niños, que es muy trabajoso, pero queríamos verlo en niños, no tanto en personas mayores, ¿no? Y queríamos hacer dos mediciones objetivas. Por un lado, a los niños les clasificamos según el nivel de naturaleza cercana a su casa, con una escala de 24 indicadores, donde medíamos las vistas de su habitación, si estaban a menos de 10 minutos andando de un parque en la ciudad, si había árboles en su calle, etc. Un concepto que nos inventamos que era naturaleza cercana. Y los clasificamos en 3 niveles: naturaleza cercana, media, alta y baja. Y también clasificábamos el nivel de naturalización del patio del colegio y del entorno del colegio, pero sobre todo del patio. Esa fue una medición por un lado. Por el otro lado, hicimos de psicólogo y les pasé un test, una medición de una escala de estrés percibido infantil, ¿no? Este estudio lo hicimos en España y en ese momento Silvia Collada tenía una estancia en Irlanda y también en Irlanda. Voy a poneros, porque lo tenía más amado, los datos de Irlanda, pero es igual que los datos de aquí. Estos son ejemplos, por ejemplo, de naturaleza cercana alta, y lo hicimos en ciudades y en pueblos, ¿vale? Lo cogimos en este caso Dublín y una ciudad, un pueblo, una ciudad más pequeña que se llama Cair. Estos son un ejemplo de casas urbanas de Dublín con naturaleza cercana alta, media y baja. Y esto es un ejemplo de patio de colegio con naturaleza cercana baja. Estos son de la zona más rural, de naturaleza cercana alta, media y baja. Y esto es un colegio con nivel. Son ejemplos, estaba más medido todo, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer una correlación. Y entonces obtuvimos varios resultados. Por ejemplo, este histograma, algo que era obvio, que la zona rural, que se llama Cair, tenía mayor naturaleza cercana que la ciudad de Dublín. Bueno, esto no merecía la pena la investigación. Y en mi trabajo yo no tengo muchas ocasiones de gritar eureka, pero sí cuando encontré este resultado. Para eso tengo que dar una explicación de estadística, con perdón de la audiencia, muy breve. Manejamos el índice de correlación. La correlación es una magnitud que varía de +1 a -1. Y relaciona dos variables, ¿no? Si se aproxima mucho a +1, quiere decir que las dos variables varían. Por ejemplo, si tú bebes, dices muchas tonterías. Si bebes mucho alcohol, dices muchas tonterías, ¿vale? Si la correlación se aproxima hacia -1, es que las variables evolucionan, pero en sentido inverso y proporcional, es decir, a más de una cosa, menos de otra. ¿De acuerdo? Si tú bebes, eres menos lúcido, sería la... Pero fijaros, la correlación que encontramos fue de -0.742, que si regresionamos, obtenemos una relación entre naturaleza cercana y estrés percibido infantil casi inversa y proporcional, es decir, a mayor nivel de naturaleza cercana, menor nivel de estrés percibido. Y esto era muy importante, en verificarlo empíricamente. Y esto también hay que tener en cuenta una cosa. Esto no quiere decir que el niño que fallece su abuelo, por ejemplo, o que sus padres discuten mucho, o se separan, o tiene muchos deberes, no esté estresado. Claro que lo está. Pero si tiene naturaleza cercana, tiene mayor capacidad para afrontar estos eventos estresantes. Es lo que llamamos la hipótesis moderadora. O sea, el niño no es insensato, si tiene problemas los tiene, como todo el mundo, pero tiene mayor capacidad para afrontarlo. Bueno, esto nos llevaría muy lejos. Este es el libro que acabamos de sacar, ¿no? Y aquí son las conclusiones más o menos. La naturaleza cercana incrementa los recursos de afrontamiento de eventuales eventos estresantes. Además, los niños que asisten a clases de colegio cuyos patios tienen mayor capacidad de naturaleza son capaces de sobrellevar mejor el estrés y de recuperar la atención
Y este último es muy importante, porque fijaros que hasta ahora lo que he mostrado es que el contacto con la naturaleza nos hace sentirnos mejor, estar mejor, reducir el estrés, todo esto, ¿no? Con la naturaleza estamos mejor, pero en un estudio que no voy a contar ahora, luego si queréis, porque quiero ya que hagáis preguntas, que me estoy extendiendo el doble de lo que quería. Es un estudio que hicimos con campamentos de verano, con niños, donde analizábamos el grado de preocupación ambiental y de conciencia ecológica antes del campamento y después del verano, con y sin programas de educación ambiental, en la ciudad y en entornos naturales. ¿Y sabéis lo que vimos? Que aunque no tuvieran programas de educación ambiental, si el niño estaba en contacto directo con la naturaleza, aumentaba su conciencia ecológica. Es decir, estar en contacto directo con la naturaleza nos ayuda a estar mejor y, si me permitís el juego de palabras, y a ser mejores. Esto es muy importante. Bueno, implicaciones. Vamos a ir a esta transparencia. Yo creo que hay que abrir un triple debate en relación con los niños, un debate sobre la agenda de vida infantil. Y la agenda escolar y el currículum escolar. Yo estudié primaria en un colegio rural de Extremadura, en un pueblo muy pequeño, rodeado de olivos y de agua. Y todos los jueves por la tarde, no me digáis cómo, a mí me llevaban al campo a jugar. Y aprendí, jope, no aprendí mucho, pero aprendí yo qué sé, análisis, matemáticas, aprendí algo. O sea que no sé lo que pasa. Otro debate importante sobre la naturalización de los centros escolares. Y otro debate sobre la calidad de los espacios públicos en la ciudad y la naturaleza urbana. Porque cuando yo estoy hablando de naturaleza cercana, no estoy hablando solo de Garajonay o de la Reserva de la Biosfera, estoy hablando, lo vamos a hablar en Fuerteventura el próximo día, de una idea de lo que llaman los pocket gardens, los parques de bolsillo, los parques cercanos a la casa, equilibrarlo, ¿no? Y es muy importante, y esto es una manera de abrir el debate también sobre el tipo de ciudad y de urbanismo que queremos, ¿no? Y tenía más cosas aquí, pero lo voy a cortar aquí. Y os agradezco muchísimo la atención y me disculpo por haberme excedido más de la cuenta, ¿no? Ahora quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Me gustaría que fuerais vosotros. Tengo más presentaciones, o sea que... Quien abriera las preguntas, si hay alguien atrevido, si no, aquí soy yo, ¿eh? A ver, ¿alguien atrevido? Sí. Tengo una duda. Estoy viendo ahí esa foto tan verde boscosa y se ha nombrado la naturaleza como la naturaleza pedagógica casi. ¿A qué nos referimos con naturaleza? Porque claro, vivimos aquí en Lanzarote y nuestra naturaleza, el negro es predominante, ¿no? No es un verde que apacigua la mente. Entonces me gustaría saber hasta qué punto es importante. Eso es muy importante. Esa pregunta es muy, muy importante y muy sutil, además. Te la agradezco mucho. Hay un concepto de paisaje prototípico, que probablemente se refiere más a estos paisajes atlánticos, de bosque atlántico, ¿no? Yo aquí lo que quería recoger más que el bosque atlántico es la idea de misterio, ¿no? y de estar envuelto, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de naturaleza hablamos de estimulación natural. Por ejemplo, el experimento que os he comentado de la supervivencia era en un desierto. La idea y yo hay datos que no he metido aquí, ¿no? A veces lo que se trata es simplemente de realizar actividades al aire libre. Estamos hablando de naturaleza escondida. O sea, a mí me impresiona muchísimo cómo, por ejemplo, en Canarias en general y en particular en Lanzarote, se ha mantenido el cultivo agrícola ¿cómo se llama? Debajo de la arena, ¿no? Perdonad mi cultura, ¿no? Eso es. Entonces, eso tiene un gran valor porque la relación con la naturaleza es la relación de todos nuestros sentidos. Es la luz, es el mar, es el tacto, es la textura. Y entonces, esta mañana hablábamos con algunos compañeros de cómo la naturaleza de Lanzarote fue redescubierta, ¿no? Se dice que la importancia del bosque mediterráneo en la península de Sierra Morena, en Andalucía y todo esto se debió a los románticos, a Irving cuando hizo el famoso libro de Un viaje a la Alhambra y todo esto, ¿no?
Lanzarote, para mí, o las Islas Canarias, una isla de origen volcánico como esta, tiene un gran valor como referente natural, porque la naturaleza no es solo el árbol. Recordaba yo una idea, y ahora en el estudio de lo sublime lo estamos viendo, ¿no? Una idea de Fernando González Bernal, de una metáfora que a él le gustaba mucho utilizar para describir el paisaje, que era la construcción de un Belén. Y él decía, el primer soporte de la naturaleza es, él lo llamaba a veces criptosistema, ¿no? Era el paisaje escondido, aunque era el que se veía más, porque te fijabas más. Es cuando poníamos las piedras, cuando poníamos el soporte de todo esto, ¿no? Y te fijabas más a veces en la ovejita del Belén, más que en el pedrusco, ¿tal? Entonces, por una parte estaba el soporte, vamos a llamarlo geomorfológico, luego estaba el soporte biótico, el arbolito que plantábamos, las ovejitas, tal, y luego el soporte cultural, el castillo de Rhodes. Entonces, esta triple estructura, esto todo es naturaleza, y a veces es muy importante entenderlo. Por ejemplo, a mí me parece que ha sido un enorme esfuerzo el que se ha hecho de interpretar, y ahí está, juega un papel muy importante los recursos de interpretación ambiental, porque hay gente, yo por ejemplo, yo nací cerca de Monfragüe. Monfragüe es parque nacional en Extremadura. Yo nunca entendía, bueno, la mayor parte de la gente que vivía allí no entendían por qué lo hacían parque nacional. Y probablemente con Timanfaya a lo mejor ocurrió lo mismo. Y es muy importante darse cuenta de esto. ¿Y sabes lo que ocurre? Que luego al final Monfragüe es el logotipo de todas las empresas que hay en la comarca. Hay una anécdota que a mí me pasó, ¿no? Yo estaba trabajando en un POR es el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, de un parque, de un espacio natural protegido. Y yo estaba haciendo un estudio con la población local, residente y visitante, ¿no? Para fijar los ejes de valor de este espacio protegido. Pero había un biólogo que estaba haciendo el inventario de los taxones de fauna, ¿no? Y este sitio había un trébol, que yo no me acuerdo del nombre científico del trébol, que era una especie endémica de la zona y había desaparecido. Y cuento esto para que veáis, ¿no? Y se daba ya por desaparecido. Pero un día yo llego y veo al biólogo que está delante del ordenador y hablando con un agente forestal y tiene las pupilas dilatadas. Digo, joder, ¿qué le pasa algo, no? Le pregunto, oye, ¿qué te pasa? Digo, es que yo soy psicólogo, sé lo que le pasa a una persona sin que me lo diga, ¿no? Y es que habían encontrado un semillero, habían encontrado una zona donde había vuelto a aparecer este trébol. Y mandaron al agente forestal, en fin, lo reservaron y intentaban, pues mira, vamos a encontrarlo en una pradera, vamos a ver cómo logramos salvarlo y replantarlo y bla, 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 ¿no? Cometieron un error de gestión que, bueno, os lo voy a comentar, pero quiero terminar esto. Lo importante es que el trébol llegó a ser el emblema del parque. Jordi Sergatal, que dirigió un parque, un espacio protegido, también horrorosamente con mala fama, peor que la que podían tener las rocas volcánicas de Lanzarote en su momento, que eran los humedales, porque además los humedales históricamente estaban asociados al tifus, a las fiebres. Y el propio Jovellanos, que tenía sueños de ilustración de España, decía, por toda España, en 1890, por toda España se ve hermoseada la naturaleza por la mano del hombre, y decía, disecadas las charcas y encaudalados los ríos y extinguidas las fieras, ¿no? Los lobos, se decían, ¿no? Con ese lenguaje muy de ilustrado, ¿no? Digo esto porque Jordi Sergatal, que dirigió durante mucho tiempo un parque que a mí me gusta muchísimo en Cataluña, que se llama Los Aiguamolls de l'Empordà, que se salvó de milagro cuando tenía las picas delante, porque está muy cerca de la Costa Brava y de Rosas, ¿no? Y se salvó, estaban ya para disecar, eran charcas y humedales, ¿no? Y tuvo que realizar, él utilizaba una expresión, lo digo porque a mí me gusta mucho, pero es de él, que es la expresión de seducción ambiental. La interpretación de los recursos ambientales muchas veces tenemos que hacerla para convencer a la gente del valor que eso tiene, como convencer a la gente de Monfragüe del valor que tenía el bosque mediterráneo y los buitres que volaban por allí, como convencer a la gente de Lanzarote del emblema, el carácter emblemático que ahora tiene Timanfaya y
y todo lo que llamaban las rocas negras, ¿no? O como convencer a la gente de los aiguamols de lo importante que era la nutria y las charcas aquellas que en principio todo el mundo aplaudía su disecación porque les daba muchísimo dinero para las promotoras urbanísticas de la Costa Brava, ¿no? Entonces, esta es la idea. La idea es, lo importante es recuperar la estimulación natural. Y la estimulación natural son los 3 niveles del Belén. Y en unos predomina más la vida vegetal, en otros más, predomina más la cultura, que también es fruto de la interacción entre naturaleza y vida humana. En otros predomina más. Por ejemplo, ahora los geoparques son un recurso que es muy difícil de explicar a la gente. ¿Por qué hay que defender un geoparque? Porque todo el mundo cree, el ego, ¿no? Cree que las piedras están ahí, han estado siempre y van a estar siempre. Porque no tenemos capacidad para imaginar lo que es la erosión ni su origen, ¿no? No sé si te queda claro, ¿no? Y luego hay que combatir mucho la idea de naturaleza prototípica, ¿vale? Que es lo que la pregunta que se hacía mucha gente ¿pero qué ven aquí para declararlo reserva de la biosfera? Y hay que hacer un gran esfuerzo por parte de los técnicos y los científicos para explicarles a la gente ese valor. También, ¿eh? No sé, más preguntas. Perdonad. O sea, soy un lector, pero aficionado, ¿no? Y también me gusta mucho el arte, la música y la literatura, pero casualmente no. Pero he discutido mucho de esto. No sé si tú te acuerdas también de otro profesor de la Autónoma, perdonad, que se llamaba Nicolás Ortega, un geógrafo, que escribía mucho de esto, ¿no? Y a mí quisiera, ya aprovechando esto que mencionas, mencionar lo importante que es para mí la generación de la Institución Libre de Enseñanza en España, ¿no? Que fue la primera que literariamente, artísticamente, didácticamente y científicamente hizo una especie de redescubrimiento de la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, en la generación del 98, yo muchas veces cuando tengo que explicar a mis alumnos los beneficios psicológicos del paseo recurro a Machado. Cuando Machado describía en Campos de Castilla el paseo que hay entre la ciudad de Soria y San Saturio, ¿no? Porque lo describe mucho mejor que lo que puedo yo describir como psicólogo, ¿no? Entonces, para mí, por un poco cerrar lo que tú dices, además añadir la referencia a la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Y es verdad que, ¿qué pasa con Oriente? O sea, Oriente y la cultura de la naturaleza, ¿no? No sé, todos tenemos la idea estereotipada de que Oriente tiene una cultura, bueno, la cultura occidental es una cultura que yo la quisiera ejemplificar, no sé si habéis visto el cuadro, la quisiera ejemplificar en el Génesis, en la Biblia, ¿no? Pero no porque yo sea un ateazo, que Dios me libre, nunca mejor dicho de esas cosas, ¿no? Pero la Biblia, sobre todo la versión que nosotros tenemos del Génesis, que es un mito de creación, como sabéis, de origen sumerio, la creación, es un mito muy antropocéntrico, ¿no? Cuando Dios acaba y dice, tú eres el dueño de todas las cosas, tú tienes que poner nombre a todas las cosas. Es verdad, ¿no? Y este mito se ha contrapuesto con otros mitos también de origen, que insisto, nosotros lo conocemos por la Biblia, de origen cristiano o judío, ¿no? Pero es un mito sumerio el de la creación. Se ha contrapuesto con los mitos de las religiones más de fusión orientales, ¿no? De fusión con la naturaleza, los haikus, los poemas. Hay poemas maravillosos que si lo llego a saber me traigo alguno porque os lo hubiera leído y así no hubierais tenido que oír mis argumentos, ¿no? Es verdad que esto existe, esta contraposición, pero es verdad que al mismo tiempo existe los grandes problemas ambientales de Oriente, que tú has mencionado los de Japón, pero no te quiero contar los problemas de calidad de agua que hay en los ríos o las ciudades, la contaminación en las ciudades chinas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que es verdad que es así. Y Japón, yo conozco en la Sociedad Científica Internacional en la que yo participo, que se llama IAPS, Asociación Internacional por el Estudio de la Gente y del Medio Ambiente, ¿no? Hay mucha gente de Japón y están muy interesados ahora en el estudio del impacto del paisaje. Pero ¿sabes qué tipo de paisaje? En el último congreso que tuvimos en septiembre del año pasado, en el paisaje virtual.
O sea, no sé, a mí me hace pensar, ¿no? Y ya que he hablado del mito de la Biblia, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué? Hay otro mito sumerio en la Biblia que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el mito de Noé y del diluvio. Exactamente, y también todo. Es un mito. ¿Por qué? Fijaros que, en cierta medida, Noé es el primer director conservador de un espacio protegido. Dicho sea con... Lo es, ¿no? Bueno, yo no lo tengo aquí, pero en algún momento me dediqué a recuperar plásticas, imágenes iconográficas del Arca de Noé, y sí, porque a mí siempre me llamaba la atención, Dios, ¿qué comían las jirafas, ¿no? Cuando veía yo las representaciones que había en los libros escolares, ¿no? Entonces, y he encontrado representaciones del Arca de Noé con árboles, o sea, que reforzaban... Y de hecho hay un autor portugués que escribió un libro que se llama Del Edén al Arca de Noé, ¿no? Donde no creáis que esta idea es mía, pero es muy interesante ver por qué nuestra cultura durante mucho tiempo predominó como referente mítico el antropocentrismo del mito del Edén, el antropocentrismo del dueño, y nos olvidamos del ecocentrismo del mito de Noé, donde el centro es la vida natural, es la conservación, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que incluso en la versión de la Biblia cristiana, esta que tenemos más a mano aquí, ¿no? Aparece, ¿no? No sé si os acordáis, cuando acaba el diluvio, Dios le dice a Noé, se me ha ido la mano, bueno, lo dice de una manera más solemne, ¿no? Pero dice, juro que esto no lo voy a volver a hacer. En la lectura que podemos hacer es, si tú cuidas la naturaleza, esto no se me va a ir la mano en esto. Y no es una versión mía, es una versión del libro de Esfera, de Sloterdijk, no sé si conocéis, un filósofo alemán muy interesante, que tiene una trilogía de esferas donde fundamenta filosóficamente el discurso ecológico, y él hace alusión a esta especie de contrato natural que en el mito se establece entre Dios y el hombre. El mito lo hemos construido nosotros, ¿no? Entonces, para mí esto es muy interesante, ¿no? La idea de volver a recuperar la versión literaria, ¿no? También que es lo que he querido recuperar con algunas de las imágenes, pero que es mucho más bonito cuando se cuenta, ¿no? Y ahora estábamos hablando de, por ejemplo, una jornada en Tirkenklis de Annie Dillard, de literatos norteamericanos, de la generación del 98 nuestra, que es una descripción de paisajes, vaya, la mayor parte de los libros, ¿no? Esta mujer que tú me pasaste en la entrevista, ¿no? Sí. Terry Temple, ¿no? Un libro que se llama Refugio también. Bueno, solo para destacar que era muy importante lo que tú habías dicho. Me gustaría ser más optimista y expresarme con más optimismo del que creo que me puedo expresar, ¿no? O sea, yo creo que hemos llegado a un momento en el cual yo lo enunciaría con 3 frases, ¿no? La primera, hay límites para las soluciones meramente técnicas a los problemas ambientales. Lo decía al principio, ¿no? Es decir, la tecnología nos va a ayudar, pero no podemos... O sea, hay un espejismo, ¿no? En la tecnología, que Margalef también lo subrayaba, decía que una de las claves de por qué la gente no se implicaba o no promovía cambios en su conducta hacia una orientación que los psicólogos llamamos más proambiental, ¿no? No ecologista, sino proambiental, más a favor del medio ambiente, que en realidad es a favor nuestro. Pero una de las razones es precisamente porque la gente tenía una confianza ilimitada en la tecnología, en que un científico iba a inventar algo y un político honesto, de los pocos que quedan, buscaría el dinero para poner en marcha esa solución técnica. ¿De acuerdo? Lo digo con ironía, que quedan muchos políticos honestos, pero bueno, como solo... Entonces, es cierto que hay esta trampa. Y hoy sabemos que hay cosas de la dimensión de los problemas ambientales que no tenemos soluciones meramente técnicas, que sí hay tal. Por otro lado, y esta es la segunda frase que quiero subrayar, los discursos tremendistas y de déficit de futuro que llamaba antes tienen un efecto perjudicial, tienen un efecto perverso, hacen que aún nos engatillemos más y además tienen un efecto de esto de lo que se llama la profecía que se autocumple. Y tienen un efecto que, antes tú lo has mencionado, que los psicólogos hemos identificado con el término ecofatiga.
De hecho, hemos comprobado empíricamente cómo las campañas de, las campañas de divulgación, de persuasión ambiental basadas en el mundo se va a acabar, tienes que hacer esto, lo otro, tal, hace que la gente desconecte y diga, pues, no sé si, y de hecho tienen un efecto perverso contrario a todo esto. Esto lo ha investigado también empíricamente y lo ha desarrollado mucho un colega mío de la Universidad de Barcelona, el profesor Enric Pol, ¿no? ¿Y qué es lo que hay debajo de todo esto? Pues es recuperar un estilo de relación con la naturaleza, que a algunos les gusta llamar ética ambiental, ¿vale? Que en realidad es una ética, que es que la habíamos perdido, o sea, es que, mira, esta mañana recordaba el artículo de Harding, ¿no? De Garrett Harding, ¿no? La tragedia de los pastos comunales, no sé si lo conocen, un artículo publicado originalmente en la revista Science, creo que en el año 68, hace 50 años, y deberíamos hacer un memorándum, porque es un artículo muy importante. Este hombre menciona, y quiero subrayar por dónde van las razones de mi optimismo. Comentaba varias anécdotas, ¿no? Decía, una de ellas, el argumento central, él hablaba de los ganaderos escoceses, ¿no? Tenían una cabaña de ovejas, ¿no? La lana escocesa, ¿no? ¿Recuerdan el artículo de Harding? Entonces, todos los pastores, los dueños de las cabañas de ovejas, criaban sus ovejas en los pastos comunales, vendían la lana y la carne de las ovejas o los corderitos, lo que sea, y hacían su dinerito. Entonces, la lógica económica debería llevar a que si yo gano 100, una parte lo reinvirtiera en la cabaña y aumentara el número de ovejas para aumentar también mi ganado. Pero ellos sabían que si aumentaban, duplicaban su cabaña de ovejas, ellos, y por tanto todos los demás podrían hacer lo mismo, se acababan gastando el pasto comunal en muy poco tiempo y todos se arruinarían. ¿Qué es lo que hacían según Harding? Se autocontenían. Y decían, pues no, seguimos ganando lo mismo. Y este es el principio de la ética que yo quiero. Hay un compañero de la Universidad de La Laguna, Bernardo Hernández y Ernesto Suárez, que ellos hablan de frugalidad. Yo prefiero hablar de autocontención, autocontrol. Incluso los filósofos hace ya mucho tiempo hablaban de la simplicidad voluntaria. La lógica de que Harding decía que llevó al éxito a los ganaderos y que hubiera llevado al fracaso, y tiene que ver con eso, con la pesca. Yo he hecho algunos experimentos, la pesca es otro ejemplo clarísimo de pastos comunales. Tenemos que autocontenernos y todo lo demás. Y este es lo que yo quiero. Si conseguimos esto, autocontenernos, sabiendo que tenemos tecnología, recursos, tal, para hacerlo, podremos tener futuro. Si no, no. Y yo no quiero, que yo soy muy vulnerable sentimentalmente. Yo como oiga un discurso tremendista, sueño por la noche. O sea, no quiero que nadie tenga pesadillas con esto. Pero lo que quiero es que la vía aquí es la autocontención. Y de esto tenemos que hacer la política. Claro, tienes tu razón. Es posible en la época de Trump y Putin, pues, Dios mío, yo es que todavía no acabo de entender cómo es posible. Trump y Putin, que además son enemigos, yo no sé muy bien. No lo entiendo. Solo añadir que una de las fuentes de mi estrés es que, bueno, Sofía lo sabe, el fin de semana pasado se clausuró en Pontevedra y yo estuve allí un congreso sobre arquitectura y educación, en el que tuvieron casi 150 arquitectos, la mayor parte de ellos arquitectos. Y yo siempre he pensado como psicólogo ambiental, mi tesis doctoral fue sobre emoción y arquitectura, que los arquitectos eran mis pacientes, sobre todo los arquitectos, no tanto Sofía, ¿no? Yo tenía una relación y yo trabajo mucho, de hecho ahora vamos a presentar una tesis doctoral de una arquitecta en la Escuela de Arquitectura de Madrid sobre la belleza urbana, ¿no? que hemos codirigido un arquitecto y yo. Pero yo he descubierto que hay muchísimo interés entre los profesionales y que lo único que falta, y que hay mucha capacidad, de verdad, el tocho de la memoria, el congreso se llama Ludantia, si alguien está interesado, porque yo no publico ahí, pero hay un montón de experiencias
en América Latina, en muchos sitios, sobre la arquitectura, la educación en la arquitectura como recurso educativo y el papel de la naturaleza, ¿no? No quiero gastar más tiempo, pero simplemente para que te des cuenta, y esto ha pasado, se clausuró el Congreso el sábado por la noche, No, el domingo nos vinimos, ¿no? Pero ha habido una exposición, es una bienal que se llama de esto, sobre que es muy interesante seguirle la pista. Yo no lo he conocido este año, por eso os lo digo. Pero mirad Ludantia y veréis que... ¿Cómo se llama? Ludantia. Ludantia. Ludantia, sí, Bienal de Arquitectura y Educación, ¿no? Y creo que hay una edición online del catálogo, ¿vale? Sí. Bueno, mi pregunta va enlazada con lo que acaba de decir Flor, ¿no? Que por supuesto la naturaleza es fundamental, pero las ciudades también. ¿Las? Las ciudades Claro. también, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, bueno, si sabe o qué opina, una idea que lanzo es, por ejemplo, que la construcción de edificios, o bueno, de trazado de calles, de luces, bueno, son un montón de cosas, la intervención de, pues, bueno, aparte de los ciudadanos, por supuesto, pero también de artistas, pero no de artistas para poner una escultura en una rotonda, sino, bueno, si sabe algo de eso. Sí, bueno, perdonad que recurra al tópico, pero me gusta mucho que me hagas esta pregunta, ¿no? Yo he preparado otra presentación, he quitado el pendrive, para Formentera, ¿no? Y precisamente Fuerteventura. Empieza por ese. Es que tengo un curso de verano en Formentera. Y entonces, Fuerteventura, sobre naturaleza urbana, ¿no? Y ahí voy a defender un decálogo. ¿Qué es lo que planteo ahí? Lo que planteo es que los espacios urbanos forman parte del patrimonio emocional. Y entonces, de hecho, aquí tenía un estudio también sobre plazas, pero es de Madrid, no quiero hablar más de Madrid, ¿no? Entonces, los espacios no son solo un equipamiento, es un referente de identidad y simbólico. Y para mí, muchas veces sé que las normativas de urbanismo y de construcción obligan a que una parte sea espacio verde. Sé también que lo verde urbano forma parte de una estrategia de retórica de la calidad de vida, lo denomino yo, que es que yo quiero conseguir que la ciudad pase en el estándar de no sé qué de Viena, de tantos metros cuadrados por habitante a tal, y pase al puesto. Y para mí el problema realmente es el tercer punto que planteaba. La naturaleza urbana plantea las estrategias de diseño de la ciudad. Y no hay que olvidar que la ciudad es un gran artefacto tecnológico y que la ciudad se configura como el sueño de defendernos de la naturaleza, de la muralla, ¿no? Y que ahora nos hemos dado cuenta de que esto es un sueño como el sueño del mono loco, es un sueño imposible. Y entonces lo que tenemos que hacer es establecer un diálogo, una transacción, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho ahora en el discurso ambiental, entre la ciudad y la naturaleza. Y esto, con la ciudad actual, todos tenéis en la cabeza los debates sobre la huella ecológica urbana, los debates sobre, y que afectan ya no solo al urbanismo, que también, sino al estilo de vida, a la digestión, al gasto energético urbano. El otro día yo veía los datos de lo que cuesta ambientalmente llevar lechugas a Madrid, desde Murcia. Y no se paga con dinero. Tú vas y compras una lechuga por 1,10 o 80 céntimos, según como esté, es evidente que alguien está pagando por esa lechuga tan rica que yo me estoy comiendo. No sé. Entonces, el debate del urbanismo, yo planteo un decálogo. El decálogo, de verdad que para mí es muy importante la estética. Es lo que más. Entonces, tiene aspectos funcionales como, por ejemplo, la seguridad, la salubridad del espacio. No lo voy a contar los 10 mandamientos estos, ¿no? Pero luego está también la belleza, el orden, o sea, porque es crucial para la calidad de vida, el mantenimiento de los espacios públicos, ¿no? Ahora que vamos a tener elecciones municipales va a empezar el chorreo de inauguraciones de parquecitos que luego a los 6 meses nadie ha cuidado, ¿no? Todo esto es muy importante y para mí, por ejemplo, la configuración es muy importante.
lo que hace que un espacio... Yo en esto solo voy a contar una anécdota, ¿no?, que tiene que ver con el uso de los espacios públicos. Una de las pocas veces que yo, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo soy como el del chiste, ¿no? Cuando se dice, ¿por qué es tan feliz? ¿Por qué he decidido no llevar la contraria a nadie? Dice, pues no puede ser por eso. Dice, pues no será por eso, ¿no? Pues, pero una vez que realmente me irrité en una mesa redonda, en serio, fue con ingenieros. Estábamos debatiendo sobre estrategias de diseño de espacio público y presentaban un proyecto de un parque para viejos. Y yo, de las pocas veces, en serio, que estuve muy contenido, pero que me tuve que levantar, que casi me enfadé, dije que a quién se le había ocurrido esa pesadilla, qué idea tenía, qué viejo pensaba él que iba a ir a un parque para ver a otros viejos. Porque, por ejemplo, ¿no? Y que si no estaría mejor que los artilugios esos que ponen, ¿no?, de estimulación gerontológica, que están muy bien, los mezclaran con los equipamientos de niños, por ejemplo, y de ahí concluí, uno de los mayores atractivos de un espacio público es la diversidad de usos y la diversidad de usuarios. Y en cambio, mucho de nuestro urbanismo se está focalizando a usos especializados de los espacios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace atractivo? Perdonad que ponga un ejemplo que muchos de vosotros tendréis en la cabeza. Por ejemplo, el Paseo Marítimo o la Plaza Mayor de Salamanca. Te sientas allí y, para desesperación del camarero, una persona mayor se sienta allí, se puede pasar toda la tarde con un café entretenido viendo cómo pasa. Un arquitecto llamaba esto la cualidad de la sitability de un lugar, que yo no sé muy bien cómo traducirlo. Es la cualidad que tiene un espacio, que te sientas en él y solo por ver lo que ocurre te entretiene. Y en cambio estamos diseñando espacios que necesitan programas de uso de escenario. Y eso es... No sé si, bueno, no quiero ocupar más espacio, pero simplemente doy estos datos para que veáis lo relevante que es los temas que estáis planteando, ¿no? Y que os agradezco muy sinceramente, porque están dando una visión de lo que yo he contado mucho más productiva de lo que yo creía que era, ¿no? ¿Sí? Hay otra pregunta por aquí. Hola. Gracias a vosotros. El problema que nosotros hemos observado es lo siguiente, es que, bueno, yo he presentado datos de un segmento de una muestra infantil en un segmento de edad, ¿no? ¿Cómo evoluciona la conciencia ambiental en la infancia y en la adolescencia? Y la respuesta, yo intuitivamente creo, es que para mal. Y esto va a ser relativamente independiente de los padres. Por eso yo me resisto, aunque Silvia Collado me está intentando convencer con tus mismos argumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa en la cual el ejercicio de autoafirmación que hacemos es fundamentalmente frente a las figuras de autoridad más cercanas, que son el padre y la madre. Y si ellos dicen que vayas a misa, te haces ateo. Y si ellos te dicen que tal, no sé si me explico. Sin embargo, a pesar de esta objeción mía, es verdad que luego, a medio y a largo plazo, el impacto de lo que se llama el referente normativo paterno-materno es muy importante. Al final acabamos haciendo lo que nuestros padres nos enseñaron y que tanto disgusto nos llevó llevarle la contraria en la adolescencia, filtrado por nuestra propia biografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Y una cosa que quiero subrayar, que no lo he comentado, pero que estaba en una de las transparencias de las consecuencias del trastorno por déficit de naturaleza. No sé si es una consecuencia del trastorno por déficit de naturaleza o del tipo de vida urbana, pero es verdad que la urbanización de la mente produce, y la ciudad, la experiencia urbana produce el hecho de que tengamos muchas relaciones. Pero al tener muchas relaciones y al tener poco tiempo para cada una de ellas, nuestras relaciones son de baja intensidad. Y eso explica por qué hay una tendencia a que nuestra implicación en las redes comunitarias sea cada vez más endeble, ¿no? Pondría muchos ejemplos. Fíjate que Rifkin, no sé si conoces un libro que se llama Homo Urbanus, de Rifkin, Theodor Rifkin, con una F, dice un dato de estos que yo no sé si son verdad o mentira, por eso le cito. Esta vez no es por lealtad, es por prudencia. Decía que hacia 1800 una persona a lo largo de su vida se encontraba con un total de entre 300 y 400 personas, a lo largo de toda su vida. Una persona media, ¿no? Y fijaros cómo está la vida hoy. Entonces, claro, para bien o para mal,
la implicación en las redes comunitarias ha disminuido. Y ahora mismo yo pondría ejemplos, ¿no? Y hay teorías que lo explican, ¿no? Yo he hecho experimentos en la ciudad sobre, por ejemplo, conductas morales como la conducta de ayuda altruista. Y lo explica mucho mejor el barrio donde vives que tus referentes morales. Por decir dos frases, ¿no? Una es, la primera parte de tu comentario me parece muy interesante, yo lo resumiría con la expresión de que tenemos que volver a patrimonializar la naturaleza. O sea, la naturaleza es nuestro óptimo nivel de estimulación, pero al mismo tiempo tiene un gran valor, no es simplemente una cosa para ponerla en un cuadro. Fíjate que hay una empresa en una comunidad, en Extremadura concretamente, que a mí me ha pasado información de personas mayores de Suecia, personas que tienen problemas que están en estadios previos a fases de degeneración neurológica, de Parkinson o de demencias o de Alzheimer, y que los médicos les recomiendan estancias en la naturaleza. Estancias en un lugar natural, porque se ha comprobado, no sé si lo sabéis, pero en este tipo de crisis los estadios previos suelen cuadrar mucho con momentos de gran tensión, de gran ansiedad, porque la persona se está dando cuenta de gran irritabilidad. Si habéis tenido la desgracia de conocer a alguien o de tener a alguien cercano en las fases previas. Entonces, resulta que yo no sé los datos, a mí el contacto con la naturaleza está retrasando la aparición de estos síntomas. Es decir, es muy importante esto. Paralelamente, yo no he contado aquí, tenía más transparencia, por ejemplo, cómo la naturaleza cercana influye en niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención. Pero hay un equipo liderado por un investigador norteamericano que se llama Kuo, que está aportando muchísimos datos de cómo los niños con déficit de atención e hiperactividad, realizando la misma tarea en un interior y en un exterior, los síntomas del trastorno aparecen con menos frecuencia en el exterior, incluso sin medicación. Y esto también es muy importante. Esta es una idea para que vean. La otra es que yo creo que el futuro, yo no sé muy bien cómo lo podemos hacer, pero hay el debate famoso sobre el turismo, sobre la sociedad de servicios de nuestro país, sobre nuestro papel en la Unión Europea, todo eso está abierto y a mí me desborda ahora mismo hablar de eso, pero tienes toda la razón en recordarlo. O sea, si vamos a tener que vivir de acoger a 7 millones, dígame cómo tengo que montar esto. Para mí el problema de la naturalización de los centros escolares no es solo el arbolito y la plantita, hay muchas otras cosas, o sea, es la textura de los suelos, los areneros, los referentes, ¿quién decía?, estéticos, y hay muchas maneras. Ahora mismo una compañera que la conocí en Ludantia había preparado en un patio una estructura lúdica en base a una especie de túnel de sauce, de un arbusto. Y lo habían montado con los niños, porque esa era una de las claves, lo habían hecho entre ellos, en vez de recurrir solo al típico huerto, que a veces no. Y entonces, las fotos que me ha mandado ayer, cuando las vi cuando me bajé del avión, es que no las he podido ni cargar, pero me gustaría ahora poderlas enseñar a los niños jugando por la estructura de esto. O sea, no solo había convertido un hito, sino un referente lúdico. Pero estoy de acuerdo contigo en que el discurso que pervive en la educación es matemáticas, informática, inglés, tal, y luego evitar riesgos. Y esto no es óbice, porque no sé si sabéis el debate que hay sobre la vegetación urbana a raíz por ejemplo, lo que ha pasado en el Retiro. A mí me invitaron el año pasado, un poco después, por ahora o así, a un encuentro con cuidadores, arboricultores, porque hay gente que está empezando a poner, no sé si decirlo, porque compra una garrafa de lejía y la echa en el árbol que acaba de plantar el ayuntamiento, porque le tapa la luz o porque se puede caer y matarle. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que ver qué otros recursos de naturalización de la escuela. A lo mejor naturalizar el currículum también, no solo el diseño, sino que los niños puedan viajar. No me quiero enrollar mucho, pero ya que has hablado tú de arquitecto y antes planteabas la relación entre la ciudad y la naturaleza, que somos los únicos, ¿no? Bueno, tú te acordarás, perdona que te tutee, de Vitruvio, ¿no? Vitruvio cuenta el mito del origen de la arquitectura, que a mí siempre, bueno, yo lo fantaseo, él lo cuenta más escuetamente, porque tenía un poco cuenta que
La arquitectura surge cuando la especie humana está nómada, pues va deambulando por este espacio intersticial entre la sabana y la selva y tal, ¿no? Y entonces va consumiendo cosas, es la fruta, las bayas, lo que sea, ¿no? Y va consumiendo también energía. Coge ramas caídas de los árboles, ya se ha inventado el fuego y hace lumbre y se calienta o cocina o lo que sea, ¿no? Y hay un momento, cuenta Vitruvio, en el cual alguien, no sabemos cómo, pero es un verdadero salto evolutivo, coge las ramas y en vez de quemarlas, las planta en el suelo, coge las hojas, pone un chamizo y inventa la arquitectura, ¿no? Bueno, es más complicado todo, pero recuerdo esto simplemente para decir que realmente, en su origen, la construcción formaba parte de la naturaleza, es la naturaleza. Si nosotros miramos una de las múltiples interpretaciones que podemos dar del arte griego, yo qué sé, de la columnata de la Acrópolis, es que son tronco de árbol, es lo más parecido a un tronco de árbol esculpido, ¿no? O sea, siempre ha habido esa vinculación. El problema es que se ha construido el dualismo que antes has mencionado. Yo creo que el mejor comentario de tu pregunta ha sido el preámbulo de tu respuesta. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Y planteabais las dos. ¿Cómo podemos resolver esto? Es crucial para la educación ambiental. De hecho, si queréis profundizar en esto, mirad una etiqueta en Google Scholar, aunque sea, ¿no?, que se llama el NPA, el Nuevo Paradigma Ambiental, o el NEP, Nuevo Paradigma Ecológico, frente al PS del paradigma social dominante. El paradigma social dominante es fundamentalmente dualista. El nuevo paradigma ambiental es fundamentalmente de fusión. Que esto tiene que llevar, ojo, que yo no creo que la tecnología sea antinaturaleza. Es antinatural la tecnología que es antinatural. Pero hay mucha tecnología. En el mito de Vitruvio, coger esto y plantar el tronco y hacer el primer chamizo, el primer cobertizo, es tecnología. Golpear como hacen los primates el manzano para que caigan las manzanas es tecnología. Lo que pasa es que hay que construir una tecnología con mayor capacidad de control humano. ¿Vale? Yo creo que estamos mal de tiempo, ¿no? Y yo solo quería, mi última palabra es muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra fidelidad todo este tiempo y mil disculpas por haberme extendido en las respuestas y en la exposición inicial. ¿Vale? Muchas gracias.